calle, que no se quede nadie. Esta gente canta con el alma y la razón. Estuvimos en una actividad, poco para referirme a este encuentro mundial sobre economías emergentes que se realizó en Lima, Perú, que verdaderamente fue en el marco de nuestra situación muy compleja, fue una gran oportunidad también para Venezuela. Déjenme decirle que hay una gran expectativa, pero así como hay una gran expectativa en nuestro país, hay mucha preocupación en el mundo. Cuando hablo del mundo, me refiero a todos los sectores. Ese evento en Lima era un evento del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, con la asistencia de ministros de Finanzas y Economía de por lo menos 15 países del mundo, presidentes de bancos centrales, etcétera, lo llaman gobernadores de bancos centrales, comisiones del Fondo Monetario Internacional en diversos espacios del mundo, y por Venezuela estuvimos presentes el economista José Guerra, el economista José Rojas, que como ustedes saben fue ministro de Finanzas del gobierno nacional, de este gobierno, y hoy día es el representante del gobierno ante el Banco Mundial. De tal manera que allí también había representación del Ejecutivo Nacional en ese evento. Un evento por demás interesante. El Banco of America y Merrill Lynch, allí compartimos, porque además habían muchas entidades financieras de las más reconocidas del mundo, tenedores de papeles de la deuda pública externa venezolana, de papeles de PDVSA y papeles de la deuda venezolana. Allí estaban con sus inquietudes, con sus preocupaciones y también con sus grandes expectativas, y querían escuchar de nosotros, no solo del gobernador de Lara, de un economista como José Guerra, reconocido, Francisco Rodríguez, ustedes saben, Francisco es economista venezolano, vicepresidente del Banco of America para toda esta región, Perú, Venezuela, Colombia, etcétera. Y además por allá tuvimos la oportunidad porque prácticamente Lima se convirtió en el centro del debate financiero y económico del mundo. Mientras estaban haciéndose actividades del Banco of America, también estaba Morgan, ¿cómo que se llama ese, Luis? ¿Ah? El JP Morgan. Y por otro lado habían otras entidades financieras. Por allá tuvimos la oportunidad también de cruzarnos con Luis Vicente León, que fue invitado también a otros espacios. Repito, delegaciones y ministerios de finanzas y de economía de Brasil, de Ucrania, de Egipto. Fue un evento verdaderamente productivo, donde además se logró un debate interesante, no solo en cuanto a la situación económica, en el caso que nos correspondió particularmente, la situación económica del país, los escenarios planteados en torno al proceso electoral del próximo mes de diciembre, que Dios mediante, bueno, tiene que abrir también otros espacios para el debate, pero nosotros lo entendemos también en el marco del entendimiento y la concertación que nos permita enrumbar al país a escenarios totalmente distintos a los que tenemos ahora. Un poco la situación de crisis económica mundial, pero particularmente de crisis económica la venezolana, que nos ubica hoy como el país con la mayor inflación del mundo. Venezuela, una cosa increíble. El debate necesario de cómo es que un país en crisis como el nuestro, aquí se regala la gasolina, se regalan los servicios, se subsidia la electricidad, se subsidian todos los servicios, cosas que no pueden creer. Cuando uno va a esos escenarios a debatir en términos, repito, positivos, porque nosotros no fuimos allí ni a hablar mal del país, ni a hablar mal del gobierno. Fuimos simplemente
a confrontar nuestras verdades con la gran expectativa que tiene, que tiene el mundo financiero de hoy y lo que está ocurriendo en Venezuela. Allí nosotros, por supuesto, en el ámbito o en los temas económicos, insistimos en la necesidad de la gran concertación productiva que debe materializarse en el país en aras de poder rescatar, recuperar el aparato productivo nacional. Cuando hablamos de la concertación productiva nos referimos al encuentro necesario, producto de una apertura del Ejecutivo Nacional con el sector privado venezolano, con las fuerzas, con los actores productivos del país, para evaluar temas y explorar soluciones frente a la falta de productividad y a la dependencia cada día más aguda de las importaciones en una situación de verdaderos desequilibrios, producto de la caída de los precios del petróleo, producto de la caída de la producción, etcétera, los grandes niveles de contradicción y confrontación en lo político, lo que ha generado también serios desequilibrios en el orden de lo social. Esos son temas que fueron debatidos, discutidos allí. Uno de ellos, repito, la necesaria concertación productiva, priorizar en lo venezolano, rescatar el aparato productivo nacional, el debate sobre la diversificación o las diversas tasas de cambio que generan más que desconfianza, una gran incertidumbre y paralizan cualquier iniciativa desde lo privado, pero que igualmente mantienen en serias preocupaciones a quienes hoy pudieran estar viendo en Venezuela un potencial para la inversión futura. Hablábamos nosotros de un país con grandes fortalezas, con grandes potencialidades. Venezuela es uno de los países con la mayor reserva petrolera del mundo y gasífera. Discutíamos allí en la mesa, en una mesa así grande, con muchos inversionistas, de los más prestigiosos inversionistas del mundo, que también tienen buenas expectativas hacia este país por su privilegiada ubicación, pero además de eso por la cantidad de recursos naturales que hoy presenta Venezuela como un atractivo para grandes y futuras inversiones. Por ejemplo, no se puede explicar en el mundo cómo es que un país como el nuestro vive hoy casi que exclusivamente las importaciones de alimentos cuando tenemos más de 30 millones de hectáreas aptas para el cultivo y un país con reservas hídricas como ningún otro en la región. ¿Cómo es que países como República Dominicana y la propia Cuba, España, desarrollan políticas acertadas en la captación del turismo que mejora su Producto Interno Bruto, y no ocurre lo propio en Venezuela, con más de 4.500 kilómetros de costa y por lo menos 1.500 kilómetros de esas costas, playas hermosísimas como las nuestras? En el caso nuestro, a diferencia de otros países, cuando se hace la revisión de las estadísticas, vemos cómo nosotros vamos decreciendo en nuestra economía. Se prevé que este año la inflación en Venezuela cierre en el orden de los 230%, con un decrecimiento estimado en un 6.7%, Perdigón, y con una proyección de decrecimiento para el próximo año de 7%. Pero lo más preocupante es que estamos a las puertas de un proceso hiperinflacionario en este país nuestro, petrolero. Eso no está ocurriendo con ninguna de las economías de ninguno de los países de la región. Los únicos países que aparecen con esos signos negativos, Brasil y Venezuela. Y Brasil todavía conservador. El único país en esas condiciones, Venezuela. Ahora, esos son debates
que no se pueden ver desde la óptica subalterna, mediocre, de 4, 5 legisladores con criterios obtusos sobre el país, desconectados de la realidad de Venezuela. Por eso digo, es un evento, o fue un evento de una gran magnitud, una oportunidad privilegiada para el país. Repito, para decir lo que está sucediendo en lo económico, lo que debemos hacer, y por eso allí el representante del gobierno en el en el Banco Mundial, y las visitas recientemente de funcionarios del alto gobierno en los Estados Unidos, por allá en Nueva York, hablando con los inversionistas, repito, que tienen papeles de la deuda y que pudieran pensar, ojalá que no, y nosotros también descartamos esa probabilidad de que Venezuela pueda incurrir en el default, lo que sería verdaderamente terrible. Entonces se trató de un espacio para eso, para la reflexión, para el debate, pero también para decir que Venezuela hoy más que nunca está conteste con sus compromisos en el marco de su deuda externa y su deuda interna. Que tenemos todas las probabilidades de salir adelante. Países como el propio Perú, que uno queda sorprendido cuando va a un país que vivió una crisis mucho más aguda que la nuestra, donde se experimentaron crecimientos inflacionarios por encima de 10.000% en Perú. Procesos hiperinflacionarios que comienzan con ajustes día a día en los precios de bienes y servicios del 15, 20% y terminamos en ajustes de 100, 50, 80% diario o semanal en el precio de un bien. Y digo que uno queda sorprendido cuando ve aquel panorama, siendo que Perú, modestia aparte de nosotros como venezolanos, no tiene jamás el potencial para hacerse atractivo ante el mundo como lo tiene Venezuela. ¿Qué cantidad de recursos? Nosotros hablamos de petróleo, de gas, pero tenemos oro, diamante, carbón, bauxita, de todo hay aquí. ¿No podemos nosotros transitar esos caminos de prosperidad? ¿Cómo es que tú vas a un supermercado y consigues de todo lo que menos te puedas imaginar? Y tiendas y todo normal. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que a todo le queremos meter la ideología, el pensamiento partidista por el centro de todo? Y siempre salen estas mentes brillantes de la mediocridad, como estos de aquí. Se fue, hay que investigar. Yo estaba pendiente allá y uno los ve y uno dice, cónchale, es que por eso es que estamos como estamos. Entonces, lo que quiero un poco resaltar con esto, hermanos, es que hoy más que nunca tenemos que ponernos la mano aquí, los venezolanos. Esto no es un problema exclusivo del gobierno. Esto es un problema que nos atañe a todos los venezolanos. Allí, por ejemplo, fuimos a decir que en la escena electoral del próximo 6 de diciembre debe privar el hecho democrático. Y ustedes lo recuerdan cuando aquí habían algunos que decían, bueno, que si la constituyente, que si la transición. En este mismo lugar le decía yo a ustedes, la salida tiene y debe ser electoral. Y hoy estamos allí, les decía yo a ellos, todos los estudios de opinión sin incurrir en el grave error del triunfalismo. Pero todos los estudios de opinión, todos sin excepción, incluso los que regularmente han evaluado positivamente en escenarios electorales pasados al gobierno,
todos hoy le dan un espacio positivo a la Mesa de la Unidad en el marco de las elecciones del próximo mes de diciembre. Así también lo dijimos allá. Ahora, ¿para qué la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional no es para agudizar los problemas o para generar una crisis de gobernabilidad en el país. Es para el contrario. Es para que se constituya un espacio de entendimiento, de concertación y de resolución de los problemas de la gente. No es un espacio para perseguir, tiene que ser un espacio para unir al pueblo venezolano. Y lo dijimos también allá, nosotros apostamos al entendimiento, a la concertación, y como decía ayer alguien, decía, la mejor inversión para Venezuela es la paz. Ahora, repito, mientras eso está ocurriendo en el mundo, y nosotros tuvimos ese privilegio de revisar la coyuntura, pero también la crisis estructural que en materia económica vive Venezuela, los problemas en el orden de lo social. Qué triste que aquí, en Venezuela, específicamente en nuestro estado, estos genios del socialismo se les ocurra negar recursos para atender a los sectores pobres de la población que se ven golpeados. ¿Por qué? Por la crisis económica. Pero es una cosa que da pena ajena, que no tiene entendimiento en la lógica, en la racionalidad, en el sentido común de las cosas. Porque cuando se trata de la gente y especialmente de los pobres, no podemos actuar con mezquindad y mucho menos con sectarismos. ¿Cómo es que aquí se decida, por ejemplo, apoyar a las personas en condiciones de calle? ¿Ustedes los han visto? ¿Cuántos hermanos venezolanos hoy, y vendrán más en la misma circunstancia de que esto se agudice, vamos a tener más gente en la calle y los problemas son cruzados? Entonces, ¿cómo es que queremos rescatarlos para insertarlos en el desarrollo natural de la sociedad, de incorporarlos a la vida? Y estos caballeros y damas representantes del PSV le niegan los recursos a los pobres. ¿Cómo es que nosotros no podemos ayudar a los cafeceros, pues? ¿Cómo es que un cafecero que tiene que salir a bregar a las 4:30 de la mañana, vaya a ver usted cuánto le cuesta un termo? ¿Cómo se trasladan esos cafeceros? ¿Cómo es que le nieguen la posibilidad, por ejemplo, a una persona de la calle? Los pregoneros, ¿quiénes son los pregoneros? Los que no han tenido oportunidad de insertarse socialmente en una actividad productiva, porque el Estado no se las brinda, pues. Entonces los vemos vendiendo bambinos, vendiendo flores, vendiendo periódicos, etcétera. Gente humilde. ¿Hasta cuándo la mezquindad, la hipocresía, el sectarismo, el doble discurso? Somos socialistas, pero no atendemos a los pobres. ¿Cómo es posible? Me refiero a los pregoneros. Me refiero igualmente a la persona en condición de calle, al cafecero. ¿Y las madres procesadoras y las madres del barrio? Pregunten ustedes cuánto ganan. Pregúntenle ustedes a una madre del barrio, una madre procesadora, ¿desde cuándo no se hace un eco mamario? Para determinar si puede ser hoy atendible una situación de cáncer de mama, que es la primera causa de muerte en las mujeres. ¿Cómo le pueden negar que la gobernación le dé una tarjeta a un pregonero para que tenga asistencia a la salud, medicina y exámenes médicos? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo es que se le puede negar a una madre que nosotros le entreguemos una tarjeta para que tenga consulta médica, para que se haga su mamografía, sus exámenes de despistaje de cáncer de cuello uterino? Entonces, por Dios, no van a entender estos obtusos
que algunas veces terminan haciendo el papel más bien de ridículo. Doctor, ¿cuántas mujeres? Me decía, yo estuve en la sala de parto y me decía el doctor, el jefe del departamento, gobernador, esta es la unidad de partos que atiende más pacientes en el país. Hasta septiembre, 4.846 partos atendidos, 3.297 cesáreas. ¿Ustedes creen que la gente de Yaracuy no aterriza aquí? Y de Zulia y todo el país. Y si eso es así, lógico es entender que el requerimiento de insumos es superior y que no todos los insumos están en el hospital, como tampoco están en las clínicas y tampoco están en las farmacias. Entonces, hacer politiquería de esa barata sobre temas tan sensibles como esto, que se los puede explicar en detalle el doctor Ruiz Medina, pero más que eso, la verdad, comprometámonos con la verdad, a poner las cosas en su justo contexto, a priorizar en las cosas verdaderamente importantes y no en los juicios a priori que procuran politizar, descalificar y mentir. Por eso es que el día de mañana vamos a hacer un acto en la Plaza de la Justicia y estamos convocando a todos los pregoneros, a todos los cafeceros. Vamos a convocar, además de los pregoneros, los cafeceros, las madres del barrio. Vamos a convocar también a las personas de la calle. Y le he pedido al doctor director general sectorial de salud del Estado, el doctor Ruiz Medina, que me acompañen allí 10, 15 médicos. Y en plena Plaza de la Justicia vamos a abordar estos temas, pues. Si ellos son responsables y valientes como son, los espero mañana en la Plaza de la Justicia para que expongan allí en público lo que normalmente dicen tras una cámara. La razón por la cual le niegan los recursos a los pobres. Venezuela reclama entendimiento. No peleas, mezquindades, sectarismo, mentiras. En atención a ellos, está bien, no aprobaron los recursos. Nosotros estamos haciendo traspasos internos. Los recursos mañana los vamos a tener disponibles. Recursos para la Fundación de Desarrollo Social FUSEL y los recursos para los programas en la Fundación Solidaridad. Con esto estoy firmando el traspaso de los recursos de tal manera que si ellos pensaban, los señores obtusos del Consejo Legislativo, que con esa acción nos iban a neutralizar, porque seguramente ellos están echando números, no le vamos a aprobar recursos a esos pobres, porque esos después los van a poner a votar contra nosotros. Los que más trabajo están pasando en el país fue precisamente la gente que creyó en ellos. Estamos aprobando 48 millones de bolívares para FUSEL y Fundación Solidaridad. Nos faltan solamente 7 millones que debemos tenerlos en horas de la tarde, una vez hacer las revisiones. Son los 55 millones, creo que fue el monto que no aprobó el Consejo Legislativo. Que estamos trabajando arduamente y de manera mancomunada con los otros 2 niveles de gobierno. Mañana posiblemente nos vamos a reunir con el alcalde, él está haciendo un planteamiento para un sector de llenado. Lo vamos a valorar mañana con el alcalde y el presidente del Consejo Municipal. El plan de racionamiento sigue su curso. Se están haciendo los ajustes y las inversiones en Atarigua para tenerlo como fuente alterna, la represa de Atarigua. Vamos a trabajar en agua de Atarigua una vez que se materialice el apagado de los motores de los Quediche. Y a la par de esto, bueno,
la regularización del sistema se va a desarrollar de acuerdo al esquema aprobado por la alcaldía, el gobierno regional a través de Hidrolara y el Ministerio del Ambiente. Los 3 niveles de gobierno, por supuesto con el acompañamiento de los cuerpos de seguridad del Estado, del Consejo Municipal y también de las empresas de servicio.